¿Qué tal? Les doy la bienvenida cordial, como siempre, amable, desde esta sintonía, desde la 10 Capital Radio en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y desde Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Como siempre, les agradezco profundamente que sigan en sintonía con Capital Radio aquí en Canarias. Arrancamos este magazine que en tono informativo pues damos a todas y todos ustedes diariamente de lunes a viernes a partir de las 11:05 de la mañana. Si nos escuchan en redifusión ya son las 21 horas y les ofrecemos pues información de carácter generalizado. La primera que tenemos que hacer referencia es esa alerta decretada por el Gobierno de Canarias. La Dirección General de Emergencia del Gobierno de Canarias declaraba para el pasado sábado 15 de febrero a las 0 horas esa situación de prealerta por fenómenos costeros al de las 0 horas, como decíamos, y que ante la previsión meteorológica que señala un empeoramiento del estado de la mar el fin de semana, así que el mismo continúa y esperamos que las lluvias pues calmen el mar. Ya saben que hay probables rachas fuertes de viento del oeste a la cumbre en la isla de La Palma y que al final de este lunes es cuando no se descartan lluvias ocasionales muy fuertes en la mitad norte. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, informa la agencia EFE, son intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en las islas más orientales por la tarde y de poco nubosos en el norte de las occidentales. Con lo cual, pues ya sabemos que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife puede haber, en la isla de La Palma y a lo mejor en La Gomera y demás, puede haber algo de viento y de lluvia, y en las de la provincia de Las Palmas, en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, pues puede haber, en Gran Canaria por ejemplo, intervalos nubosos, las temperaturas en general en ligero descenso, salvo ligeros ascensos de las máximas en las medianías del norte, entre 16 y 21 grados. Ya saben que en el amanecer están habiendo en nuestras islas en torno a entre 12 y 14 grados de temperatura aproximadamente. Una jornada en la que arrancamos justamente pues hablando de esa victoria del Unicaja Almería al Real Madrid. Ganaba, como les decía a ustedes, la Copa de Su Majestad el Rey la Copa de Su Majestad del Rey de baloncesto, celebrada en la isla de Gran Canaria. Se la llevaba, pues como digo, el Unicaja Almería. Quien sí se llevó, pero un palizón, fue la Unión Deportiva Las Palmas. Se fue hasta las Islas Baleares y el Mallorca le dio un palizón de 3-1. Dicen algunos titulares que continúa el 2025 fúnebre de la Unión Deportiva Las Palmas, otros titulares, la Unión Deportiva Las Palmas está muerta, en fin, titulares que, bueno, como para pasar así desapercibidos si eres amante del fútbol y evidentemente seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas, a la que no esperas que haya paliza. Bueno, a verlas venir, hay que esperar, darle tiempo al tiempo. Hoy, pues eso, ya lo dicho, con respecto a la Copa del Rey, al carnaval que continúa, el fútbol de lo que le hemos hablado, presentación en Madrid de los Gofiones, les hablaremos de ellos con posterioridad y, en fin, mejoras de infraestructuras en el archipiélago canario, aquí en Tiempo de Archipiélago Directo, en la 10 Capital Radio y en Capital Radio Gran Canaria. Y el consejero de Obras Públicas, Vivienda, Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, informaba hace tan solo algunas jornadas en comisión parlamentaria que la consejería, la que dirige, sigue avanzando en el proceso de redacción del proyecto de renovación del puerto de Caleta de Sebo en la isla de La Graciosa y que lo convertirán en uno de los primeros ecopuertos del archipiélago canario. En este sentido, Rodríguez explicaba que próximamente se va a iniciar la tramitación ambiental y de compatibilidad con la Estrategia Marina Canaria, así como la tramitación del dominio público marítimo terrestre. Detallaba que con este proyecto, que cuenta con un presupuesto aproximado de 7 millones de euros, se reordenan y mejoran los atraques, sustituyendo todos los pantalanes ahora obsoletos por nuevos. También se gana mayor explanada de operaciones en el dique, aumentando 50 metros el muelle, y se consigue un puerto con mejor seguridad y abrigo al introducir elementos protectores frente a los oleajes. El consejero señalaba también que en la parte terrestre el proyecto mejora el pavimento de la plaza, se incorporan pérgolas y se mejoran también las vías peatonales
para ese paseo en dique y contradique, con la incorporación además de la producción eléctrica mediante placas fotovoltaicas. El impulso para la creación del ecopuerto de la Isla de la Graciosa ha alcanzado importantes logros desde que se adjudicó el contrato para la redacción del proyecto técnico en septiembre del año 2023 para transformar el puerto en un espacio más cómodo, seguro y respetuoso con el entorno, y que sea capaz de conjugar las actividades recreativas con las pesqueras, fundamental para el desarrollo socioeconómico de la isla. Con esta iniciativa ya en marcha, la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno canario reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y del desarrollo sostenible de sus puertos, impulsando iniciativas innovadoras que contribuyen al bienestar de todos los canarios. Escuchamos algunas de las palabras del propio consejero en esa comparecencia, pero también decir que junto a la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, y el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, presentaban esa nueva edición del encuentro homenaje a la mujer dedicado a los sectores de la construcción, del transporte y de puertos, con el objetivo de reconocer la tarea que desempeñan en la materialización de proyectos para el desarrollo en el archipiélago. Pero le escuchamos a Pablo Rodríguez en esa comisión en la que, como decíamos, informaba de que continúa avanzando el proceso de redacción del proyecto de renovación del puerto de Caleta de Sebo. Como bien usted ha ido relatando, estamos redactando la consejería desde hace ya más de un año el proyecto de mejora del puerto de Caleta de Sebo, uno de los puertos que efectivamente tiene un número de tráfico muy importante, entre otras cuestiones porque se ha incrementado todo el tráfico interinsular y también en el corredor que une Lanzarote con la Isla de la Graciosa, y eso también hace más necesario aún una mejora y una transformación del puerto de Caleta de Sebo, una actuación que ya no solo es necesaria, sino que, como bien se ha dicho, es imprescindible. En este sentido, usted lo mencionaba, a inicios del año 2023 se licita un proyecto de redacción para transformar el puerto. Ese proyecto termina adjudicándose en el verano del año 2023 y se firma el contrato en septiembre del 2023. Y estamos todavía en fecha, en plazo, para la entrega del proyecto definitivo. Es decir, todavía hoy no se ha entregado el proyecto definitivo, aunque sí tengo que avanzar que se ha entregado, se ha ido trabajando de manera progresiva, conjuntamente la Consejería con los redactores del proyecto, para ir de la mano y conociendo la envergadura del mismo. Estamos hablando de un proyecto que se estima que tiene un presupuesto de 7 millones de euros, es decir, una cuantía que en la red de puertos canarios es bastante importante. Un proyecto que en breve, dentro de pocas semanas, se entregará, cumpliendo el plazo, proyecto definitivo, y que deberá someterse a declaración ambiental simplificada. Este trámite, como sabe, tiene que garantizar la compatibilidad de la estrategia marina canaria y con el dominio público marítimo terrestre. Una vez obtenida la declaración de impacto ambiental, superado el trámite de supervisión, como bien sabe también, la declaración de impacto ambiental puede modificar el proyecto redactado porque puede incorporar medidas compensatorias desde el punto de vista ambiental. Se tendrá que adaptar el proyecto a esa declaración de impacto ambiental para su aprobación definitiva. Bueno, pues nada, comentaba el propio consejero los pormenores, detallaba que con este proyecto, que cuenta con el presupuesto aproximado, lo escuchábamos, de 7 millones de euros, se reordenan también y mejoran los atraques, sustituyendo todos los pantalanes hasta ahora obsoletos por nuevos. Esto era el desarrollo de la comisión del pasado día 13 de febrero y donde también contestaba a otras preguntas. Por ejemplo, sobre las medidas que se pretende impulsar con la aprobación del anunciado decreto para agilizar las licencias de regulación de viviendas asequibles incentivada. El consejero respondía a las preguntas de José Javier Pérez Llamas, diputado regional. Pues sí, efectivamente, ya en el último pleno de esta misma semana tuve ocasión de hablar del nuevo decreto ley en el que trabaja el Gobierno de Canarias, que hemos ido pues manteniendo pues algunas comunicaciones en torno a él y que tiene dos patas claramente identificadas. Por un lado,
la agilización de la obtención de licencias urbanísticas por parte para la construcción de vivienda y, por otro lado, todo lo que más políticas para agilizar o para fomentar o incentivar la construcción de vivienda, especialmente vivienda protegida, pero también el desarrollo de una figura que está establecida en la ley estatal de vivienda, que es la vivienda asequible incentivada. Es verdad que la ley estatal de vivienda la habla de manera muy somera sobre esta figura, pero es Canarias la primera comunidad autónoma que desarrolla o va a desarrollar en este decreto ley esta figura, que es de régimen de alquiler también, y que no es vivienda protegida, pero sí que tiene protección del carácter público, porque estamos evidentemente incentivándolo. Por un lado, su construcción a través de mecanismos urbanísticos, incentivos urbanísticos, para que sea una vivienda en régimen de alquiler por debajo del precio de mercado. Ese es básicamente el objetivo. Y podrán beneficiarse aquellas personas, familias, que no tienen, por sus ingresos, por sus ingresos principalmente, no están en condiciones de acceder a una vivienda protegida, ni a una vivienda pública, por supuesto, pero en el mercado libre también necesitan un porcentaje muy alto de sus ingresos para poder acceder a una vivienda en régimen de alquiler. Bueno, respondía a esa también interpelación por parte de otro consejero en esa Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del pasado día 13 de febrero. Estamos ya a día 17, el mes sigue avanzando y esta fue la comisión de la semana pasada de control, concretamente a ese área, al de Obras Públicas, Transporte y Viviendas que dirige el propio Pablo Rodríguez, que contestaba también a otra pregunta sobre la tramitación de los modificados del proyecto de obra del anillo insular de la isla de Tenerife en el tramo Santiago del Teide del Tanque. Y se explicaba que es exactamente donde está esta remodelación, este modificado. Lo primero que hay que decir es que efectivamente ya esta obra se aprobó un primer modificado en el año 2023. Ese modificado no tuvo incremento de cuantía económica, pero sí tuvo una importante actuación dentro de la obra, que es subir la rasante para salvar precisamente el Barranco Hondo. En la visita que hicimos conjuntamente sus señorías con el gobierno, vimos perfectamente lo que se había logrado con la incorporación, en este caso, de la subida del rasante. Es decir, vimos que se había salvado una zona de vegetación muy importante que desde luego mejoraba considerablemente el entorno de la propia actuación, del impacto que tiene una obra, que siempre la tiene, pues desde luego había una mejora medioambiental muy importante. Actualmente se está redactando un segundo modificado, que es verdad que se ha retrasado, es decir, lo normal hubiese sido que a principios o mediados del año pasado se hubiese ya redactado este segundo modificado, pero no se dio orden de redacción del segundo modificado hasta no resolver la situación. Bueno, en cierta medida lo que da a conocer es que hay un retraso de este segundo modificado porque hubo uno primero, tal y como especificaba el propio consejero, en donde ilustraba también un poco al inicio, que no lo escuchamos pero lo digo yo, que va a tener este tramo de obra el túnel más largo del archipiélago canario, va a tener ese túnel más largo del archipiélago canario. También se le preguntaba, por ese acuerdo alcanzado, decía en este caso la diputada Paula Jover Linares, le preguntaba al consejero en esta sesión de control en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Parlamento de Canarias, que hiciera balance sobre los aeródromos y del acuerdo también alcanzado por parte del Gobierno de Canarias con la visita del presidente de AENA aquí al archipiélago canario hace ya algunas semanas. Son muchas las preguntas que ha lanzado. Sí me gustaría centrarme, y luego si quiere le puedo a lo mejor hacer algún comentario más, pero centrarme en la reunión en sí que mantuvimos la pasada semana el presidente del Gobierno y el que les habla con el presidente de AENA y su equipo, el vicepresidente de AENA y su equipo directivo, porque creo que era importante desde el punto de vista de la planificación aeroportuaria. Los aeropuertos para Canarias son una infraestructura absolutamente estratégica, porque son nuestras vías de comunicación principales a nivel de pasajeros, porque además influye directamente en nuestro principal sector económico, que es el turismo,
porque generan un nivel de empleo, de economía, de desarrollo social y económico absolutamente sin igual. Por lo tanto, estamos hablando de infraestructuras estratégicas, y así lo reconoce el propio Estatuto de Autonomía, lo reconoce, en fin, todas las normas. Hay que hacer primero una visión general de lo que es el DORA, lo que es el documento que tiene AENA para planificar las inversiones, ¿no? Es un documento que se desarrolla por 5 años, que en los anteriores DORA, incluido el que está actualmente en vigor, la inversión en Canarias no llega a los 300 millones de euros, absolutamente insuficiente, y así lo hemos dicho a lo largo de todos los tiempos, independientemente del tiempo, de la época en la que sea, del quinquenio que sea, el DORA siempre ha sido insuficiente con el archipiélago canario, y ahí lo vemos con terminales absolutamente desbordadas, con aeropuertos que no están en condiciones, o el caso de Lanzarote con 2 terminales incomunicadas entre sí. Es decir, eso ha sido la tónica general de las inversiones de AENA en los últimos, me atrevería a decir, en más de una década. Este DORA que se está planificando para el año 27-31, tengo que decir que no responde a los mismos criterios que hasta ahora. Es decir, hay una inversión, un incremento de la inversión muy potente, en donde se da respuesta prácticamente al 100% de las necesidades que hemos ido trasladando a lo largo del tiempo para la red de aeropuertos de Canarias. Tanto en las mejoras, sobre todo en la mejora de la operativa y las terminales de los principales aeropuertos del archipiélago, sobre todo aquellos que más necesidades tenían, como es el caso de la terminal de Tenerife Sur, una inversión la más importante de 550 millones de euros, la terminal de Tenerife Norte, con una inversión también superior a los 200 millones de euros, y también en la unión de las 2 terminales de Lanzarote, con una inversión también que va a superar los 200 millones de euros. Y lo cierto es que no solamente estamos esperando al año 27 para que AENA empiece a trabajar en este asunto, sino que ya están licitados y adjudicados la redacción de los proyectos de las 3 terminales o de los 3 aeropuertos. Por lo tanto, se presupone que vamos a llegar, porque eso requerirá declaración de impacto ambiental, como es lógico, llegaremos al año 27 con, en este caso con AENA, con los proyectos y la declaración de impacto, y por tanto con la inversión lista y preparada para sacarla adelante. No es solamente los únicos aeropuertos, nosotros vamos a remitir a través de los consejos de coordinación que tenemos con la AENA, vamos a remitir todas las necesidades de todos los aeropuertos para que se recojan. Bueno, algo que aclara un poquito más de lo que pretende el Gobierno de Canarias en referencia a que no solo van a haber actuaciones en Tenerife Sur y los otros 2 aeropuertos que ha citado el consejero, sino que también va a remitir al Gobierno o a AENA, en tal caso, las necesidades del resto de los aeropuertos en el archipiélago canario. Les comentaba antes que íbamos a escuchar al consejero haciendo referencia a ese encuentro homenaje a la mujer dedicada a los sectores de la construcción, transporte y puertos, y ya que el 20 de febrero el Ejecutivo hará entrega de estos reconocimientos por el trabajo que desempeñan en la materialización de proyectos para favorecer el desarrollo del archipiélago, y va a tener lugar en el Gran Hotel Arrecife Spa en la isla de Lanzarote. El consejero pues hacía referencia a la citada información y más concretamente a ese encuentro homenaje a la mujer dedicada a los sectores de la construcción, del transporte y también de los puertos. Pablo Rodríguez de nuevo. Bueno, la próxima semana, el día 20 de febrero, celebramos en la isla de Lanzarote la 2ª edición de un encuentro para poner en valor precisamente el papel de las mujeres en un sector muy masculinizado como es el de la obra pública, como es el de la vivienda o como es el del transporte y el de los puertos. Es decir, un sector que históricamente está más relacionado con profesionales hombres que con profesionales mujeres, y vamos a reconocer en la isla de Lanzarote la trayectoria de mujeres que han hecho un papel muy destacado en esos sectores, y por tanto creo que va a ser un acto muy especial, muy emotivo, que desde luego vamos a celebrar esta 2ª edición, como digo, en la isla de Lanzarote, en el municipio de Arrecife, con lo cual va a ser un gran evento. Bueno, pues no solo habló el consejero, también lo hizo la directora general de Transporte y Movilidad, María Fernández, quien apuntaba que es un auténtico honor anunciar
a las premiadas de esta segunda edición, quienes son todo un ejemplo de dedicación, talento y liderazgo de sectores tan fundamentales para el desarrollo de Canarias. En el ámbito de transportes y movilidad, la premiada Esther Cabrera, CEO de Lanzarote Bus, que ha demostrado una gran visión y compromiso al frente de la primera empresa de transporte discrecional de la isla. Su labor va más allá de la gestión empresarial, destacándose también por su apuesta por la igualdad de género, pues el 70% de los puestos de mayor responsabilidad en su empresa son ocupados por mujeres. Por otro lado, también en infraestructuras viarias, Nedelia Morales, que se ha destacado como una de las profesionales más relevantes del sector de la obra pública. Su formación en ingeniería de obras públicas y su experiencia en proyectos clave en Canarias, como la mejora de la Gran Canaria 200 en Gran Canaria o la actualización de la carretera de Vallehermoso a Arure en la isla de La Gomera, son un reflejo de capacidad técnica de su liderazgo en proyectos de gran envergadura. Estas dos mujeres han logrado posicionarse como referentes en sus respectivos campos y su trabajo inspira a seguir precisamente avanzando en la promoción del talento femenino en sectores clave para el desarrollo en Canarias, según detallaba Fernández. Para concluir, estuvo también presente el director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, quien explicaba que en el ámbito de puertos, Soraima Méndez, quien desde 1994 ha sido un referente en el sector portuario, ha demostrado con su liderazgo y su trayectoria en Fred Olsen Express que las mujeres tienen también un papel fundamental en las áreas históricamente dominadas por hombres, pues la primera mujer en asumir esta responsabilidad fue ella. De la carga de la compañía ha sido clave el crecimiento del transporte marítimo en Canarias, contribuyendo también a la eficiencia en la gestión logística y el transporte de mercancías. El tiempo nos ha traído hasta el momento del primer alto en el camino en este archipiélago directo de esta jornada del 17 de febrero de 2025. Volvemos tras la pausa. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Regresamos a la actualidad de Canarias, seguimos en la línea que habíamos iniciado nuestro primer bloque, estamos, como digo, en Archipiélago Directo, este magazine que en tono informativo compartimos diariamente a partir de las 11:05 de la mañana en la sintonía de la 10, Capital Radio, y en Capital Radio en la isla de Gran Canaria. Les estábamos hablando pues de cuestiones de carácter general de las islas, hacíamos hincapié en esa parte de obras del Gobierno de Canarias, pues así se celebraba esa Comisión de Obras Públicas, Transporte y Viviendas de la que se hablaba de la Graciosa, y se hablaba también de infraestructuras como el cierre del anillo insular en la isla de Tenerife y demás. El Jardín del Atlántico, la joyería de autor canaria, ha brillado en la Semana de Moda de Madrid. 6 marcas de La Palma, una de la isla de Gran Canaria, una de la isla de Tenerife y una de la isla de Lanzarote, fueron presentadas en la exposición El Jardín del Atlántico bajo la marca unificada Canarias Moda Cálida. Son 9 marcas canarias que participaron en la muestra expositora de joyería de autor denominada El Jardín del Atlántico, que deslumbró al público en la capital de España en el marco de la nueva edición de Madrid es Moda, el evento que abre la Semana de la Moda de Madrid, organizado por la Asociación de Creadores de Moda de España, ACME, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y a través de su programa Madrid Capital de Moda. Esta oportunidad ha sido posible gracias al plan sectorial impulsado por Proexca del Gobierno de Canarias en apoyo con los cabildos impulsores de los programas de moda bajo la marca Canarias Isla de Moda. Enmarcado dentro de la iniciativa Canarias Isla de Moda, esta acción ha contado con la colaboración de Proexca, como digo, desde el Gobierno de Canarias, marca como objetivo la promoción y posicionamiento de la moda y el diseño canario en los mercados internacionales. A través de la exposición, los diseñadores pudieron también mostrar su arte en la capital española, un escaparate idea para acercar la riqueza cultural de Canarias al público diverso y especializado.
En cuanto a información también del Gobierno de Canarias, a la vicepresidencia del Gobierno que lidera Manuel Domínguez, decíamos que hace unos días, pues negociaba en Bruselas una modificación de los recargos de los fletes del transporte marítimo en Canarias. El vicepresidente conversaba con los consejeros de Medio Ambiente e Industria de la Unión Europea para evitar el perjuicio que supondría a las islas el mantenimiento de esa directiva a partir del año 2026. Es una batalla que tiene el gobierno, está empeñado en solventar, y será a partir de 2026 si no se remedia cuando se empiece a aplicar. Y también trasladaba al gabinete de la ministra Teresa Rivera que las islas necesitaban, por sus especificidades, no solo mantener las actuales ayudas de Estado, sino aumentarlas. Bueno, lo primero que hemos sacado en claro es que estamos en el momento oportuno. Empieza la posibilidad de negociación con la Unión Europea, con la Comisión, para hablar de la modificación de esas ETS y de la afección que tiene particularmente a Canarias. Todos saben la importancia que tiene la conexión marítima para nuestra tierra. El 98% de las importaciones las celebramos por mar. Por lo tanto, es fundamental que desde la Unión Europea se comprenda las peculiaridades, las condiciones específicas de nuestra tierra, y parece ser que hoy hemos tenido un mensaje positivo. Necesitamos poner sobre la mesa un estudio de impacto que venga a reflejar cuál es la necesidad de la modificación que se puedan plantear a partir del ejercicio 2026, porque tal y como le advertíamos, Canarias corre el riesgo de no tener abastecimiento de insumos. Algo que nos preocupa mucho, porque algunas navieras ya han advertido que si tienen ese sobrecoste a través de las ETS, pues tendremos que desplazarnos a África para entonces conseguir allí determinados productos que volvamos a importar a nuestra tierra. Por lo tanto, creo que perdemos competitividad, perdemos suministro, y por lo tanto creo que sería algo sumamente negativo. Y Europa no puede castigar a un miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, en ese sentido, creo oportuno que desde el Gobierno de Canarias, de la mano también del consejero de Transporte, de la Vicepresidencia de Industria y de Comercio, pues podemos llevar a cabo acciones junto a los puertos de Canarias para demostrarle a la Unión Europea, en primer lugar, que es una acción perjudicial para nuestra tierra. Bueno, Manuel Domínguez, que en un principio decía que había detectado un cierto optimismo con respecto a la solución a esta cuestión, como bien indicaba el vicepresidente canario, que no solo estuvo en esa jornada, sino que luego el día siguiente en Bruselas estuvo hablando de esa modificación de los recargos a los fletes del transporte marítimo de las islas, sino que también hablaba sobre que lograba, mejor dicho, Manuel Domínguez en Bruselas, que la Comisión de Inmigración del Parlamento Europeo visite Canarias este año 2025. El vicepresidente se reunió con Javier Zarzalejos y obtuvo el compromiso de que se realicen 2 misiones en las islas para investigar las acciones que se realizan. El presidente del organismo europeo aspira a que el archipiélago canario se consolide como la gran vía de entrada de la inmigración irregular a España. Ahora sí, escuchamos de nuevo a Manuel Domínguez explicando esto, y también al propio Javier Zarzalejos con posterioridad, haciendo referencia a lo que les indicó. En primer lugar, permítanme agradecer al presidente de la Comisión LIBE, al señor Javier Zarzalejos, el que haya tenido la consideración, la amabilidad de poder reunirnos para conocer de primera mano cuál es la situación que estamos padeciendo en estos momentos en el archipiélago canario. Una situación en la que, tras haber compartido opiniones con él y con algunas otras reuniones que he celebrado a lo largo del día, podemos concluir en que el Estado miembro, en este caso España, está llevando una política migratoria absolutamente contraria, opuesta a la del resto de países miembros de la Unión Europea. Un país que, en definitiva, no solicita, no requiere ni acepta la ayuda, la mano tendida, las propuestas que brinda la Unión Europea en este momento. Por eso quiero celebrar y al mismo tiempo anunciar esa misión que se va a producir en el primer semestre de este año por parte de la Comisión LIBE, de la comisión encargada de los asuntos de inmigración en la Unión Europea, a Canarias, en donde harán un análisis, harán una investigación
de cuáles son las acciones que se están llevando a cabo, de cuál es la política que se está aplicando, y llegaremos a tener conclusiones por parte de esta misión, desde mi punto de vista, un asunto sumamente importante. Y luego también hemos tenido la noticia de que en el segundo semestre habrá otra segunda misión, en este caso de la Comisión de Peticiones. Por lo tanto, dos comisiones que estarán presencialmente en Canarias, analizando cuál es la situación ante el fenómeno migratorio, ante la crisis humanitaria que estamos padeciendo en nuestra tierra. Y además hemos visto cómo hoy en día el único lugar de entrada masiva que se está produciendo inmigración irregular en todo el territorio europeo es Canarias. Por lo tanto, volvemos a reivindicar, a solicitar, a exigir al Gobierno central que atienda la mano tendida de Europa, las opciones de solución que plantea Europa, entre ellas el despliegue del Frontex, las ayudas económicas, la Oficina de Asilo Político. En definitiva, volvemos a insistir en la necesidad que tiene Canarias de que se nos ayude por quien gestiona en este momento nuestro país. Me alegra mucho poder recibir al vicepresidente del Gobierno de Canarias en el Parlamento Europeo y en mi condición de presidente de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, por tanto la comisión competente en materia de inmigración. Hemos podido a lo largo de la mañana tener una larga conversación y tengo que decir que ha resultado extraordinariamente útil tanto la información como el análisis, como las expectativas de evolución de la situación que el vicepresidente Manuel Domínguez me ha trasladado. Yo, por mi parte, he reiterado la preocupación, la atención y el interés con que desde el Parlamento Europeo y desde la Comisión de Libertades Públicas, Justicia e Interior se sigue la situación en Canarias, cómo hemos tenido diversas comparecencias de agencias competentes de la Unión Europea y cómo estamos en contacto institucional con las autoridades de Canarias. Al mismo tiempo, he expresado inicialmente dos preocupaciones. La primera es que mientras la inmensa mayoría de los Estados miembros de la Unión están haciendo un esfuerzo muy tangible, muy claro para mejorar la gestión de sus fronteras exteriores, y eso se está notando, no queremos que Canarias se consolide como la gran vía de entrada de inmigración irregular en España y, por tanto, en Europa. Y nuestra segunda preocupación, y puedo decir que la Comisión Parlamentaria de Interior y de Justicia va a estar muy encima de este asunto, es que España quede descolgada, y esto nos preocupa, pueda quedar descolgada por la inacción del Gobierno del proceso de aplicación en tiempo y forma, de la aplicación eficaz del Pacto de Inmigración y Asilo, que tiene que estar plenamente operativo en junio del próximo año. Esto puede parecer que es un periodo muy largo, pero lo cierto es que, teniendo en cuenta la necesidad de comprometer recursos personales y recursos financieros y todo el proceso de adaptación legislativa y administrativa al Pacto de Inmigración y Asilo, les aseguro que no va a sobrar tiempo. Y sobre esto creo que puede hablarles con mucha más autoridad y conocimiento de causa en lo que se refiere específicamente a la situación de la comunidad autónoma y a sus encuentros de hoy, el vicepresidente Manuel Domínguez. Bueno, valoraciones de ambos, como decíamos, en relación a esa posibilidad de que Canarias se pueda convertir o se pueda consolidar como una gran vía, y hay que evitarlo, quiero decir, que no se consolide como una gran vía de entrada de inmigración irregular a España. Si entra a España, evidentemente también, hablamos de la Unión Europea. Hablando de España, hablamos de la Unión Europea, que anda estos días preocupadísima por lo que está aconteciendo a nivel mundial, y con esa interferencia del presidente norteamericano Donald Trump con respecto a no dejar que Europa participe en negociaciones de defensa ante Rusia, ante Vladimir Putin, con respecto a los acuerdos que se puedan llegar para finalizar la guerra de Ucrania, o la guerra de Rusia contra Ucrania, que es lo que en definitiva vienen a pasar, ¿no? Anda preocupado por eso, pero también sigue preocupada por la inmigración, como escuchábamos.
Y nos metemos rápido con sanidad porque desarrolla este área del gobierno canario el pilotaje del servicio de teledermatología en el área de salud de la isla de Fuerteventura. Con esta medida pretende agilizarse la atención a las personas con patologías dermatológicas y evitar así desplazamientos innecesarios de los pacientes al hospital de la isla. Desde el comienzo del pilotaje de este proyecto, hace 6 meses ya, se realizaron en Fuerteventura 575 dermatoscopias. Lo comunica, como digo, Sanidad del Gobierno de Canarias, que dice que más de 280 personas participan en los talleres de la Escuela de Pacientes de Canarias para el manejo de distintas patologías. Desde 2024, durante todo ese año, más de 250 pacientes y 35 profesionales participaban en esos talleres realizados sobre cáncer de mama, diabetes, enfermedad renal crónica, EPOC, ostomías, insuficiencia cardíaca y dirigido a personas cuidadoras. La Escuela de Pacientes de Canarias busca fomentar también el intercambio de experiencias entre iguales en torno al manejo de la enfermedad y al autocuidado de pacientes mediante talleres monográficos sobre determinadas patologías, según, como digo, indica Sanidad. Y la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria imparte también otros talleres para personas cuidadoras. Son sesiones que comienzan precisamente este mes de febrero a cargo de profesionales sanitarios de los centros de salud de Escaleritas, Miller Bajo, Barrio Atlántico, Chamán, Cuevas Torres, Agüimes, Las Remudas y Valsequillo, y podrá ser seguida en modalidad también presencial o de manera online. La actividad se dirige también a personas cuidadoras de familias con patologías crónicas en situación de dependencia de toda el área de salud de la isla de Gran Canaria. Y Sanidad y las fuerzas sindicales de la mesa sectorial decían al final de la semana pasada, el jueves exactamente lo indicaban, se manifiestan en contra del borrador del Estatuto Marco. Los firmantes del manifiesto UGT, SEPCA y la Intersindical Canaria solicitan, junto al Servicio Canario de la Salud, la retirada del texto presentado por el anteproyecto de ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Exigen al Ministerio de Sanidad el inicio de las gestiones necesarias para la elaboración de una nueva propuesta realizada de forma conjunta y que no sea pues dejando a un lado, como digo. Y también la semana pasada, no lo decíamos, pero hoy lo recordamos, el Servicio Canario de la Salud colabora con el Defensor del Pueblo para dar respuesta a las solicitudes ciudadanas y en las actuaciones de oficio. El viceconsejero de Sanidad y director del Servicio Canario de la Salud, Carlos Díaz, fue quien mantuvo esa jornada de trabajo con la adjunta primera del Defensor del Pueblo, María Teresa Jiménez Becerril. El Defensor del Pueblo es a nivel nacional. Recuerden que aquí se denomina de otra manera, aquí es el diputado del común en Canarias. Esto es lo que queríamos comentarles con respecto a la sanidad. Aunque añadimos también de la semana pasada que Sanidad destinaba más de 210.000 euros a la mejora de un servicio de urgencia ubicado en el Centro de Salud de Ingenio, de la Villa de Ingenio, en la isla de Gran Canaria. La consejera Esther Monzón realizaba una visita a ese centro sanitario la semana pasada tras las obras de acondicionamiento llevadas a cabo. Han sido 3 tras estas actuaciones, cuando el servicio de urgencias cuente con sala de triaje, 2 consultas de medicina y de urgencia, sala de observación, aseos accesibles y sala de espera, así como una unidad de atención general polivalente para el centro de salud y el servicio de también de urgencias, que es lo que destaca la nota remitida por Sanidad. Que avanza también el proceso de estabilización del empleo temporal y programas de oposiciones antes de finalizar el año. El Servicio Canario de la Salud ha multiplicado por 4 la gestión de la Dirección de Recursos Humanos para finalizar la fase de méritos y celebrar también la fase de oposición, confeccionando un calendario estimativo que ha sido también trasladado a los representantes sindicales de aquí del archipiélago canario. Hacía referencia a ello la consejera el otro día en la sesión de control del Parlamento de Canarias, donde también informaba que ha destinado 26 millones de euros a la atención sanitaria de la población migrante. Lo dio en cuenta, lo contaba en el Parlamento de Canarias, hablando de los recursos sanitarios dispuestos para la asistencia de personas migrantes que llegan al archipiélago canario. Del área de educación del Gobierno de Canarias recuperamos algunas notas también. El consejero Poli Suárez
hablaba sobre la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, el incremento en personal también y en financiación. Decía en el Parlamento Regional también la pasada semana que era una realidad en una también sesión de control del Parlamento de Canarias. Seguir potenciando y debemos, lógicamente, llevarlo a otras islas. Aquí tenemos que hablar también de lo que ha hecho esta consejería en este curso. Por primera vez también. Hemos ampliado la edad de permanencia en los ciclos formativos, en la formación profesional adaptada, de los 23 a los 33 años. Pero eso parece que tampoco gusta. Pero mire, es una experiencia también para facilitar esa inclusión de estas personas con discapacidad en el mundo laboral. Por eso, una de las grandes apuestas. Poli Suárez recordando de cosas hechas ya a lo largo de los últimos tiempos por parte de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, en la que hacía referencia a ese plan de infraestructuras educativas, que no será una lista de promesas incumplidas. En el Parlamento de Canarias, como decíamos, hacía esa intervención. Clara, con acciones concretas y con seguimiento riguroso de cada intervención. Este plan, ya digo, no es una propuesta de futuro, ya ha empezado a ejecutarse las primeras medidas en marcha, o ya están en marcha, y quiero compartir con ustedes los avances más significativos. La planificación territorial y priorización de intervenciones, lo primero que hemos hecho es establecer un mapa de necesidades educativas. Este mapa nos permite conocer qué centros requieren actuaciones urgentes, donde es necesario construir nuevas infraestructuras y que... Poli Suárez participando en esa Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes en el Parlamento de Canarias los pasados días. Digamos que la Consejería también abre con carácter permanente otras 10 nuevas listas de personal docente interino, según comunicaba también en los últimos días, y que también comunicaba que fue firmado entre el Gobierno y el Ayuntamiento el convenio para mejorar 5 centros educativos en Santa Cruz de La Palma. Y comunicaba que un 55% de los centros canarios utilizó la radio escolar como recurso educativo el curso pasado. Bueno, con motivo precisamente de la celebración del Día Mundial de la Radio, 101 añitos desde que naciera y que se celebraba la pasada semana, pues también el Gobierno de Canarias quiso hacernos ese guiño a este medio de comunicación. Y la Consejería, que impulsa la digitalización de las residencias escolares con una inversión de 40.000 euros, también según comunicaba en otra nota, y el talento matemático que brillaba lo indica también en esta hecha pública el pasado martes en la fase regional de la Olimpiada Matemática. Marina Murphy Cabral y Airán Hernández Alón, primeros clasificados en las pruebas correspondientes a los distritos universitarios de Las Palmas y de La Laguna. Bueno, pues también hay buenas noticias desde este ámbito. Y en Tenerife se celebraba una concentración los pasados días, una protesta concretamente este domingo en la isla de Tenerife y en Santa Cruz de Tenerife más exactamente, para reivindicar que se pongan límites al turismo de masas y por un cambio de modelo en este ámbito, ya que en su opinión Canarias ya no es un paraíso. La protesta ha sido convocada por el colectivo contra la masificación turística Canarias tiene un límite, que promovió la primera manifestación contra el modelo turístico del archipiélago canario el 20 de abril del 2024 y que en esta ocasión la ha hecho coincidir con la celebración en Santa Cruz de Tenerife de un congreso, el Congreso de Agentes de Viaje Alemanes, FWW Travel Talk. Uno de los portavoces del colectivo, en este caso Felipe Rabina, explicaba a los medios que continuarán las reivindicaciones en este ámbito porque no ha cambiado absolutamente nada después de las grandes manifestaciones que hubo el pasado año. Habla de que los turistas deben respetar el territorio, se debe pedir una moratoria turística que no va contra el turismo, sino que implica que se pongan límites, lo que será positivo para las islas y así ofrecer un turismo de mayor calidad, pero también para los que vivimos aquí, porque al final todo el mundo está sufriendo de una manera o de otra las consecuencias del turismo de masa, según argumentaba este.
En este aspecto, ambiente de esa protesta, como decíamos, en Santa Cruz este domingo, en este aspecto consideraba que al principio era una minoría la que protestaba porque estaba más preocupada por el medio ambiente, pero ahora esta situación, ha dicho, afecta a todos, porque si no es alguien que compra tu propiedad, va a ser una vivienda vacacional o que el lugar de toda tu vida lo transformen para hacer villas de lujo. En fin, dice que vamos a los supermercados de toda la isla y ya no escuchas hablar español, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo dicho, una protesta, repetida protesta de esas 300 personas este domingo en Santa Cruz de Tenerife para reivindicar que se pongan límites al turismo de masa aquí en el archipiélago canario. Bueno, y vamos finalizando este otro bloque y por tanto la primera hora con conexión regional, en simultáneo la 10 Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Decir brevemente del Cabildo de Tenerife, sede el Cine Unión Tejina al Ayuntamiento de La Laguna, que organiza el Cabildo la segunda sesión del Laboratorio Creativo de Diseño y Artesanía Mida LAF. El Hotel Tigaday del Puerto de la Cruz lo acogió este fin de semana pasado. Tenerife Film Commission realiza una reafirmación e impulso al sector audiovisual en las islas del Departamento de Turismo de Tenerife, que cuenta con 80 empresas del sector asociados. Formó el pasado año 24 a casi 150 profesionales de la industria de carácter local. También el Cabildo tinerfeño avanza en la elaboración de la Estrategia de Educación para la Sostenibilidad 2025-2028. El Cabildo recibe el sello FQM por su excelencia en la gestión de la atención ciudadana. La presidenta Rosa Dávila destacaba la labor del personal de la Corporación Insular que presta servicios a la población. Y también Tenerife y Málaga refuerzan lazos para impulsar el turismo y la digitalización y la economía. El vicepresidente y consejero de Turismo visitó la Cámara de Comercio de Málaga. Destaca el papel inspirador de la entidad cameral referente en el crecimiento empresarial. De Gran Canaria decimos que su cabildo dice que 5 nuevas firmas de Gran Canaria Moda Cálida se suman a ACME, Mare Farniente, Chacho Souvenirs, Mommy Loves y Volpano Blues, así como Daría Bae, se incorporan al plan de asesoramiento que la asociación ofrece a marcas seleccionadas. También hoy se presenta a mediodía en Gran Canaria la The North Face tras Gran Canaria 2025. De ello les hablaremos en los próximos días. También esta mañana se hablaba sobre las obras del Paseo Marítimo de Salinetas en el municipio gran canario de Telde, y el Cabildo, que honra y distingue a 21 personas y entidades por el trabajo en favor de la isla de Gran Canaria y de sus habitantes. De esto hablaba el presidente del Cabildo el viernes. El Cabildo de Gran Canaria cumple 112 años. Cada año, con motivo de su aniversario, el Cabildo reconoce a personas o a instituciones que contribuyen, que han contribuido con su trabajo, con su esfuerzo a avanzar, a hacer avanzar a la sociedad insular. Son referencias en el desarrollo social y económico de la isla, en hacer posible que mantengamos vivos nuestra identidad, nuestros valores como pueblo. El Cabildo de Gran Canaria destaca de esta manera a personas y a instituciones que merecen el reconocimiento como hijos e hijas predilectos, hijos e hijas... Bueno, pues el reconocimiento del Cabildo de la isla de Gran Canaria, y que, bueno, pues en tal caso han sido para Pino Ojeda Quevedo, la escritora y artista plástica, al escritor Rafael Romero Quesada, conocido como Alonso Quesada, y el futbolista Antonio Afonso Moreno Tonono. Serán homenajeados, nombrados hijos e hijas predilectas a título póstumo en Gran Canaria. La incorporación también incluye como hijos adoptivos de la isla al investigador y docente madrileño Antonio Núñez de Ordóñez y al coreógrafo y de origen sevillano Anatol Janowski. Nada más, hasta aquí llegamos en la jornada de hoy. Acabamos esta primera hora. Regresamos tras la pausa, ahora ya en nuestra programación local en la 10 y en Capital Radio en Gran Canaria. Saludos. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.